En la historia de la sociedad hay nombres que evocan respeto, otros temor y unos pocos pura fascinación. Al Capone es uno de ellos. Su sola mención nos remite a un mundo de sombras, de callejones humeantes donde el crimen organizado dictaba sus propias reglas y retumbaba como una sinfonía de poder y muerte. Pero detrás de los sombreros fedora, los trajes hechos a medida y las sonrisas de gángster encantador, se escondía una verdad mucho más oscura, una verdad que no terminó con su muerte. Al Capone no solo fue perseguido por la ley, también fue perseguido por algo que no podía encerrar ni controlar con dinero. A lo largo de su vida, Al Capone fue asediado por espíritus que lo siguieron desde los días de sangre que él mismo sembró, hasta las noches solitarias de su reclusión en prisión. Dicen que el infierno a veces se disfraza de hombre, que algunas almas están tan podridas que ni la muerte se atreve a reclamarlas del todo. Al parecer, Al Capone fue uno de estos y su historia no terminó con su último aliento, pues su alma quedó atrapada pagando por los horrores que sembró en vida, como si la muerte misma se negara a recibirlo en su reino. Y por eso, en Viral Top, nos sumergiremos en uno de los episodios más oscuros y perturbadores del pasado y exploraremos a fondo el temido caso de Al Capone, su fantasma y su escalofriante poder más allá de la muerte. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1899, Alphonse Gabriel Capone creció entre calles ásperas, códigos callejeros y una ciudad que no ofrecía redención a los que nacían en la pobreza. Desde joven abandonó la escuela y se deslizó con naturalidad en el mundo de las pandillas. Sin que nadie lo previera, lo que empezó como un juego de territorio y lealtades pandilleras se convirtió en una maquinaria de poder que se expandía como una mancha por las entrañas de la ciudad. Y es que Capone no era un delincuente cualquiera, tenía una mezcla inusual de brutalidad y encanto. Sabía cuándo usar el puño y cuándo sonreír para obtener lo que quería. Al Capone dejó Brooklyn y se mudó a Chicago, y allí, durante los años de la ley seca, cuando el gobierno estadounidense prohibió la venta de alcohol, Capone vio una oportunidad de oro y la aprovechó. Él ofrecía whisky y vino en los rincones más oscuros y convirtió la ciudad en su tablero de ajedrez, utilizando a varios políticos, policías y empresarios como sus peones, y los ubicaba donde mejor les servían. Su organización era una red densa y peligrosa que lo hacía intocable. Las calles eran suyas, pero también los tribunales, los medios y los clubes nocturnos. Su halo de violencia estaba en el aire, en cada rincón donde sus enemigos desaparecían misteriosamente. Sin embargo, su verdadero error fue subestimar el alcance de la justicia, pues aunque creía que podía manipular el sistema a su antojo, varios agentes federales trabajaban con paciencia para derribarlo aprovechando cualquier oportunidad, hasta que en 1931 finalmente lo lograron. Al Capone fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión, y fue entonces cuando su caída comenzó. Primero fue enviado a la penitenciaría de Atlanta, pero luego fue trasladado a Alcatraz, la prisión más temida en la historia de los Estados Unidos. Allí, en aquella isla rocosa y aislada del mundo, Capone ya no era el rey, era solo un número más en una celda fría, sin influencia, sin aliados y completamente solo. Su salud comenzó a deteriorarse y la sífilis que había contraído años atrás comenzó a afectarle el sistema nervioso, haciendo que lo que antes era un hombre astuto y calculador
se convirtiera en alguien errático, con lagunas mentales, alucinaciones y miedos que no podía controlar. Los guardias hablaban de sus gritos en medio de la noche, de los susurros que lanzaba de la nada, de cómo pedía que alguien llamado Jimmy dejara de molestarlo, hasta que, debido a su salud, en 1939 fue liberado y regresó a su mansión en Palm Island, Florida, pero ya no era ni la sombra de lo que algún día fue. Su mente estaba perdida y su cuerpo envejecido, así que se apartó del mundo en una mezcla de decadencia física y tormento mental, hasta que finalmente falleció en 1947 debido a un paro cardíaco. Pero su historia no terminó allí. Capone no encontró la paz y mucho menos el descanso eterno, porque los pecados que no se pagan en vida se cobran después. Cuando Al Capone fue encerrado en Alcatraz, parecía que finalmente se había hecho justicia. Pero lo que no imaginaban ni los jueces, ni los agentes federales, ni los demás presos, y ni siquiera el mismo Capone, era que su castigo no se limitaría a los barrotes y al aislamiento, pues allí, en aquella celda oscura, fría y solitaria, comenzó a ser atormentado por algo que no podía tocar, pero sí podía sentir, algo que no podía eludir ni con todo el dinero del mundo. Tanto los guardias como sus compañeros de reclusión comenzaron a notar comportamientos extraños en Capone. Él solía gritar de forma aterradora en medio de la noche, caminaba en círculos desesperado y estando solo en su celda, solía hablar con alguien invisible a quien denominaba Jimmy. Una y otra vez, los carceleros reportaban que Al Capone mencionaba a ese tal Jimmy, rogaba que lo dejara en paz, decía que lo veía en las esquinas, que escuchaba sus pasos, que lo sentía cerca. Pero, ¿quién era ese tal Jimmy? Pues muchos creen que se trata de un hombre que atormentó a Capone desde los años de la masacre de San Valentín. Se cuenta que uno de los hombres que murieron aquel día fue un guardaespaldas apodado Jimmy. Él murió sin tener nada que ver con el conflicto principal, fue un hombre que no debía estar allí. Dicen que murió con los ojos abiertos, sorprendido y traicionado, y que su espíritu nunca descansó, que quedó atrapado entre dos planos y permaneció clamando justicia y venganza. Al Capone jamás fue juzgado por esa matanza, nunca se probó que estuviera directamente involucrado, pero en los círculos del crimen organizado esto nunca se dudó y por eso mismo Jimmy siempre lo acechó, pero no como una culpa, sino como una presencia real, algo que lo seguía en las duchas, que lo esperaba en la oscuridad, que lo observaba desde los rincones oscuros de su celda en Alcatraz. Pero Jimmy no fue el único que rondaba a Capone, pues durante su reinado de terror se estima que más de 200 personas perecieron por órdenes directas o indirectas suyas. Sicarios, enemigos, traidores, civiles inocentes. Las calles de Chicago se tiñeron de sangre bajo su reinado de poder. Y como si la muerte tuviera memoria, esos espíritus comenzaron a cobrar su deuda. En su mansión de Palm Island, luego de haber sido liberado, las manifestaciones continuaron siguiéndolo. Su esposa May y el personal de servicio comenzaron a notar cómo Capone tenía crisis nerviosas sin explicación, lloraba, se escondía, decía que ellos venían por él. E incluso en una ocasión, encontraron a Capone encogido en el armario, con los ojos desorbitados, asegurando que veía caras sin cuerpo flotando por toda la casa. Sus últimos años fueron un tormento y terminó su vida viéndose reducido a un hombre lleno de temor, siendo asediado constantemente por las almas de las víctimas que dejó con sus acciones. Pero su tormento no terminó con su fallecimiento, pues según se ha reportado,
así como las almas de aquellos que se fueron de este mundo por culpa de Al Capone. Él mismo se vio condenado a ese destino, pues su alma jamás logró descansar en paz y su espíritu confundido y atormentado aún permanece entre nosotros. Como si estuviera condenado a vagar por los lugares donde derramó sangre, se cree que el fantasma de Al Capone jamás logró trascender al otro plano. Pero estas no son simples leyendas de pasillo ni invenciones sin fundamento, son reportes, testimonios y registros documentados, donde el alma de Capone ha demostrado que permanece presente. Uno de los lugares más célebres donde su espíritu ha sido visto es en la misma penitenciaría de Alcatraz. Aunque Al Capone ya no está físicamente allí, su espíritu permanece presente y ha sido visto por cientos de visitantes, guías y empleados que han asegurado no solo ver su presencia entre los pasillos vacíos, sino también escuchar una melodía melancólica tocada en banjo. Curiosamente, Capone, durante sus años en Alcatraz, tocó el banjo como terapia mental y hasta formó parte de la pequeña banda de la prisión. Incluso, en la actualidad, el sonido del banjo sigue escuchándose en la cárcel cuando no hay turistas y la prisión está completamente cerrada. Los guardias aseguran que no hay explicación lógica y que siempre, justo antes de que suena la melodía, se siente un frío repentino que les hiela la sangre. Pero su alma no solo quedó impregnada en su prisión, pues la mansión en donde pasó sus últimos años también se registraron cientos de manifestaciones sobrenaturales atribuidas al alma perdida de Al Capone. Las familias que vivieron allí a lo largo de los años no duraban más que unos cuantos meses. Todas ellas experimentaban el constante sonido de gritos y lamentos masculinos en las noches. Las puertas y ventanas se cerraban y abrían constantemente de forma violenta, y una figura masculina en traje oscuro solía aparecer deambulando por los jardines. En el año 2021, la mansión fue vendida por última vez. La persona que la compró pagó $5 millones más de su valor real, y su único objetivo era demolerla. Según los rumores, no lo hizo por inversión ni por la necesidad de construir algo nuevo, simplemente lo hizo por miedo a lo que aún habitaba entre esas paredes. Se cuenta que incluso durante la demolición, varios obreros abandonaron sus puestos, asegurando que escuchaban pasos en los pasillos vacíos y que veían una presencia vigilándolos desde las ventanas rotas. Hoy, el nombre de Al Capone sigue provocando escalofríos, pero no solo por lo que hizo en vida, sino por lo que parece seguir haciendo después de morir. Tal vez Al Capone nunca se fue. Tal vez esto demuestra que cuando una vida se construye sobre sangre, traición y pecado, la muerte no es una puerta de salida sin retorno, sino otra celda, una donde se vive en una condena espiritual y donde el dolor que se causó en vida sigue rondando eternamente. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva.
Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.